Si queréis me acompañáis al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Hechos, capítulo 4, ¿lo tenemos? ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo? Bueno, porque no nos perdamos. Vamos a leer del 1 en adelante, vamos a estar atentos, vamos a leer una gran porción de las Escrituras en este día. Dice la palabra del Señor: hablando ellos al pueblo, estaba Juan y Pedro, ¿recordáis? Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, dice, creyeron, y el número de varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndole en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia como sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sano, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: a ver, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Las últimas predicaciones de nuestra serie estaba centrada en la última parte del capítulo 3, especialmente en el testimonio público del poder de Cristo. ¿Qué había pasado? ¿Recordáis? En el nombre de Jesús, un cojo de nacimiento de 40 años había sido sanado completamente por la mano de Pedro y de Juan. El cojo, que ya no era cojo, está andando, está corriendo, está llevando sus pies al límite. Si pudiera volar, lo hubiera hecho, pero lo que más pudo hacer fue saltar. Había recibido la gracia de Dios y entonces está rebosando en gratitud. Su boca está llena de gratitud porque el manantial de su corazón está lleno de gracia. Lo alaba a Dios en medio de la congregación. Así que la multitud se acerca, está atónita, conocen a este hombre, el testimonio de sanidad es evidente. Así que dirigen su mirada a Juan y a Pedro y se preguntan si ellos a lo mejor tienen un poder especial o sus obras de piedad han conseguido este milagro para este hombre. Viendo Pedro que viene la multitud, él empieza a calentar motores.
ve la oportunidad. ¿Por qué? Porque él considera que el testimonio público no es suficiente. El testimonio público es un trampolín perfecto para predicar el Evangelio. Y entonces considera este testimonio un abre apetito por Cristo. Así que él sabe que el testimonio no es suficiente y hay que ofrecer el Evangelio de Jesús. De repente él alza su voz allí en medio de la multitud y le dice, mira, no os equivoquéis, varones israelitas. Esto que ha pasado no es de nosotros, es de Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Poncio Pilato, cuando lo quiso poner en libertad. Vosotros matasteis al autor de la vida, el cual Dios los ha resucitado, y por la fe en su nombre, este hombre que vemos aquí ha recobrado sanidad. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mientras ellos están predicando el Evangelio y mientras la multitud está allí, parece que comienza a abrirse paso por medio de esta los guardias del templo, los sacerdotes, los saduceos, y parece que están echando, me imagino, a un lado a esas personas como si estuvieran en un peregrinaje por la selva y echan a un lado las ramas que entorpecen su paso. Ellos se van abriendo paso, van llegando a Juan y a Pedro, parece que no tienen cara de muchos amigos. Sus rostros muestran una dolorosa angustia, resentimiento, tienen enojo y se le echa encima y de repente lo toman y lo llevan a la cárcel. Como es demasiado tarde para convocar una reunión entre los más poderosos de aquel tiempo, deben esperar en la cárcel. Juan y Pedro, y parece que el cojo también, estuvieron en la cárcel. ¿Qué ha hecho malo? ¿Qué ha hecho malo estas personas, estos hermanos nuestros? Con la autoridad de Jesús, le han dado por la fe en su nombre sanidad completa a un hombre que era cojo de nacimiento. Ellos han ofrecido más que el oro y que la plata, han ofrecido más que un milagro extraordinario, han ofrecido a todo el mundo el Evangelio de Jesús. El verdadero refrigerio que sacia el alma. Jesús es el Mesías profetizado, cumple con todas las profecías del Antiguo Testamento. Jesús es la esperanza de la salvación para el judío primeramente y luego también para los gentiles, para el resto de las personas. ¿Qué han hecho de malo estas personas? ¿Qué ha pasado? Yo me imagino a Juan y Pedro en la cárcel y pudieran tener muchas preguntas. Pedro a Juan le podría haber dicho, mira, ¿te has dado cuenta cómo el poder de Cristo se ha manifestado de una manera escandalosa, evidente, objetiva, poderosa? La multitud estaba escuchándonos, estaba aprovechando yo la oportunidad y entonces comencé a predicar el Evangelio. Juan, hemos predicado el Evangelio, el mensaje más glorioso que alguien puede escuchar. Un mensaje de acuerdo a las Escrituras, conforme a lo que se nos decía del Antiguo Testamento. Hemos proclamado el nombre de Jesús. Juan, ¿qué ha pasado? Y Juan diría, sí, es verdad, Pedro, estaba todo genial. La multitud se acercó y tú comenzaste a hablar y te diste cuenta cómo mucha gente estaba entusiasmada. Y cuando hablaste acerca de Jesús, de su resurrección de entre los muertos, ¿te diste cuenta que algunos asentaban con su cabeza? Sin embargo, llegaron los mismos que confabularon la muerte de Jesús y nos han metido aquí. Así que a Pedro por un instante parece que se le enciende la lámpara. Juan, ahí está la clave. Tú lo has dicho. Todo iba genial hasta que la multitud se acerca y le proclamamos el Evangelio. Mira, no sabemos si esta conversación fue así en la cárcel, pero esta gente tendrían que estar hablando y mirando y por qué estamos aquí. La persecución viene cuando se proclama el Evangelio de Jesús de Nazaret con fidelidad. Fíjate el versículo 2. ¿Cómo estaban los sacerdotes, los guardias del templo, todos los que venían a echar mano de ellos? Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. En este pasaje encontramos la primera persecución de la iglesia, a la iglesia.
¿Y cuál es el motivo? La proclamación del Evangelio de Jesús. De momento, hemos estado hablando de que el Evangelio es poder de Dios, ¿recordáis? Para salvación. También hemos hablado de que el Evangelio es refrigerio para el alma hambrienta. El Evangelio dinamita para salvación, 3.000 personas cuando Pedro proclama fueron convertidos. Pedro de nuevo proclama el Evangelio diciendo, este es el verdadero refrigerio, Jesús es lo que necesita toda alma humana. Sin embargo, la proclamación del Evangelio tiene otras características. Y es que cada vez que hay una proclamación del Evangelio, con fidelidad, va acompañada de persecución. El capítulo 10 de Mateo está dentro de un bloque llamada la misión del reino. En este momento encontramos a Jesús enviando a sus discípulos a la casa de Israel para anunciar el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios ha llegado, lo que tenían que decir. Cristo les da instrucciones y luego le advierte acerca de la persecución que vendrá sobre sus vidas. Dice Mateo 10, versículos 16 al 18. He aquí, yo os envío en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En la bienaventuranza, Jesús relata el carácter del ciudadano del reino. Y él dice que todo verdadero cristiano, todo verdadero ciudadano del reino tiene unas características en común. Uno, son pobres de espíritu. Dos, lloran por su pecado. Tres, son mansos. Cuarto, tienen hambre y sed de justicia. Quinto, son misericordiosos. Sexto, limpios de corazón. Séptimo, pacificadores. Y por último, perseguidos. El cristiano genuino lleva en su ADN la palabra persecución. Las Escrituras están repletas de pasajes e historias que confirman esta verdad. Por ejemplo, Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Primera de Pedro 4, 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Primera de Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Seguimos? Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, esta historia se repite desde el principio, lo encontramos en Génesis, hasta el final, cuando la iglesia va a seguir siendo perseguida en estos últimos tiempos. Abel, perseguido por Caín, y la iglesia perseguida hasta el fin de los tiempos. El que proclama el Evangelio de Dios con fidelidad y vive de acuerdo a ese Evangelio, sufrirá persecución. Esto es una afirmación categórica. ¿Sabéis qué es categórica? Categórica quiere decir que no admite discusión, que es sin condiciones. Por ejemplo, mañana si el día está bueno, iré a la playa. Está condicionado eso. Eso es una afirmación condicionada. El cristiano sufrirá persecución es una afirmación categórica. Categórica. Es la marca genuina de ser un verdadero discípulo de Cristo. Un auténtico testigo de Jesús, que proclama y vive el Evangelio. Juan y Pedro lo experimentaron muy pronto. Muy pronto. Proclaman el Evangelio
y persecución. Cuando decimos persecución cristiana, no solo estamos hablando de aquella persecución que hace que vayan en contra de una persona o un conjunto de personas creyentes con la finalidad de encerrarlo y matarlo. Esto sería el plato fuerte que están pasando muchos hermanos nuestros en muchas situaciones en diferentes países. Lo encierran, incluso dan muerte. Pasa que de esto no se escucha nada. Pero puedes ver ahí y ver cada poquitos minutos están matando a un cristiano en el mundo. Este sería el plato fuerte de la persecución. Pero también hay aperitivos. Hay persecución sobre un cristiano, como dice un autor, a través, por ejemplo, de la acción de quitar el puesto que ocupa, cuando se les hace bromas, burlas o risitas cuando entra en un lugar. La persecución puede tomar la forma, por ejemplo, de una campaña de chisme o murmuraciones. Mira, no tiene fin la forma en que uno puede ser perseguido por la causa de Jesús. Ahora bien, la persecución que nos habla la palabra, subraya ahí, es por la causa de Jesús. Por la causa de Jesús. No por ideas o razas o el sexo de una persona. Tampoco es por una clase de persona que es fanática y quiere imponer a la fuerza la religión cristiana. No. Tampoco, por supuesto, es una persecución por algo que hemos hecho mal y digan, wow, mira, van en contra mía, si has hecho algo malo, ¿qué quieres tú? No es eso. La persecución que nos habla las Escrituras es por la causa de Jesús, por proclamar el Evangelio y vivir de acuerdo a él. A Juan y Pedro le tocó el plato fuerte de la persecución. Vinieron a ellos los guardias del templo, sacerdotes, saduceos, los arrestaron y los llevaron a la cárcel. ¿Quiénes eran estas personas que echaron mano a Pedro y a Juan? Por un lado tenemos el jefe de la guardia del templo, el jefe de la guardia policial. Estaba conformada por levitas, oficiales de segundo rango del sumo sacerdote. Los romanos habían dado la responsabilidad del templo a los judíos. Por otro lado vienen los saduceos. En el antiguo pacto, los mediadores humanos entre un Dios santo y la humanidad pecadora eran los sacerdotes, hombres escogidos y apartados por Dios. ¿Para qué? Para acercarse por medio de estos sacerdotes, de los sacrificios que hacía el pueblo a Dios. El sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo, expiar el pecado de las personas por medio de un cordero. La mayoría de los saduceos eran de la clase alta, de la clase adinerada. Habían conseguido mucho poder, controlaban el templo. También incluso eran mediadores entre el pueblo judío y el imperio romano. Ellos tenían que evitar por todos medios una sublevación, que los judíos no fueran en contra del imperio. Tenían que evitar revueltas políticas. Una secta judía era, que solo creían en los 5 primeros libros, el Pentateuco. Eran los liberales. Ellos no creían en la resurrección. No creían ni siquiera en la existencia de un mundo espiritual como ángeles y demonios. Así que la iglesia comienza a sentir muy tempranamente el aliento del poder político y religioso de aquella época. Ha comenzado la persecución de la iglesia cristiana, o más bien la continuación de la persecución a Jesús. Los saduceos están moviendo hilos para ir a por ellos. Todos están resentidos, enfurecidos. El jefe de la guardia teme perder el control. Ellos temen perder su posición. Están bien, están cómodos. Servimos al imperio romano, pero tenemos nuestro chiringuito bien montado. Nos va bien las cosas. La pregunta, ¿qué ha hecho Pedro y Juan? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho estas personas? Enseñar que Jesús resucitó de entre los muertos. Predicar el Evangelio. Fíjate cómo está en versículo 2.
¿Cómo están? ¿Qué dice el versículo 2? Están resentidos de que anunciasen el Evangelio de Jesús. Los saduceos pensaban que la tarea exclusiva de ellos era enseñar. Nosotros somos los que tenemos que enseñar. Eso nos pertenece a nosotros y vamos a enseñar lo que nosotros creemos. Era su autoridad, consideraban ellos. Además, estaban enseñando en el nombre de Jesús. Ese judío carpintero que había creado como una especie de revuelta al cual nosotros entregamos los romanos, y están predicando que Jesús resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús está desacreditando la autoridad que ellos tienen. Lo está poniendo como falsos profetas, falsos enseñadores, más bien, falsos maestros. La identidad de los saduceos está siendo zarandeada. El ego está siendo tocado por medio del Evangelio. Ellos se creen ricos, pero el Evangelio descubre su pobreza espiritual. Se ven como hombres de paz, pero el Evangelio los desnuda. Les muestra su maldad, su crueldad. El Evangelio les declara como hombres envidiosos, despiadados y asesinos del Mesías. El orgulloso líder religioso está siendo manifestado por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ego es tocado, se levanta con furia contra aquel que ha tocado ese ego. ¿Por qué la proclamación del Evangelio atrae persecución? Porque toca el ego, porque lo desplaza a un lado, porque lo baja del escenario. Y entonces sale con toda su furia a quitar todo aquello que le pone tropiezo. Cuando se predica el Evangelio de Jesús, se está anunciando a las personas que hemos crucificado a Jesús, que somos pecadores, que el centro es Jesús, que todo gira en torno a Él. El Evangelio exige dejar el autogobierno para someterse al señorío de Jesús. El Evangelio denuncia la maldad del corazón del hombre. Y claro, cuando se predica con fidelidad el Evangelio, el creyente se mete en camisa de 11 varas, se le complica la vida. Como dice un autor, ¿qué sucede? Que el hombre nunca cederá al centro, nunca soltará el mando. Si el hombre se le amenaza al ego, el ego derramará toda su furia contra ese alguien. Todos los hijos de Adán son así. El mensaje que nosotros proclamamos pone en evidencia ese ego, es un predicador, estas palabras. Y entonces viene la persecución. El Evangelio lo que hace es manifestar la luz. Y entonces las obras de maldad se hacen claramente visibles. Entonces la gente no quiere venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. Y entonces se levanta con furia contra aquel que está predicando ese evangelio que da luz. ¿Recordáis a Caín, no? ¿Por qué Caín mata a Abel? Por envidia. ¿Pero por qué tuvo envidia? Porque las obras de Caín no eran como las obras de Abel. Podría haber hecho lo mismo Caín. Pero las obras de Caín eran malas. Las de Abel buenas. Y cuando se le manifestó, tuvo envidia. Y mató a Caín. Y así encontramos la palabra. Vemos a Jezabel, la reina Jezabel que persiguió a Elías cuando denunció públicamente el pecado de su marido, el suyo y del pueblo que gobernaba. ¿Recordáis a los caldeos que acusaron a los 3 amigos de Daniel? ¿O al mismo Daniel que fue perseguido por los sabios de Babilonia por envidia? El pueblo idolátrico dio muerte a los profetas de Dios. Incluso Jesús de Nazaret fue muerto, asesinado por su propio pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando hay evidencia, cuando se toca el ego y hay evidencia de nuestro pecado, viene la persecución. El mensaje del Evangelio ofende el ego, lo quita del centro, pero también, ¿por qué hay persecución? Porque el mensaje del Evangelio desafía los planteamientos humanos.
Esto es lo que pasó a los saduceos. Ellos decían que no hay resurrección. Y entonces el Evangelio dice, sí hay resurrección. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y Dios ha manifestado por medio de la resurrección de su Hijo que vosotros habéis crucificado y matado a su Hijo Jesucristo. Y la resurrección es una prueba de lo que ustedes enseñáis es falso. Ese planteamiento no es real, no es verdadero. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de Jesús, desafiamos los planteamientos humanos. Nosotros nos levantamos en un mundo relativista, cada uno con su verdad, y decimos con voz alta y clara, la Biblia es la palabra de Dios, es la única de regla de fe y conducta, la verdad en mayúscula. En medio de un mundo que acoge con regocijo el matrimonio entre personas del mismo sexo, nosotros decimos, el matrimonio es una institución divina, creada por Dios, y a Dios le desagrada vuestro planteamiento. El mundo promueve la diversidad sexual, la celebra, hacen espectáculos, lo llaman orgullo, modernidad, progreso, incitan a probar, a lo mejor te gusta, adoctrinan a niños, se le presentan juegos eróticos y nosotros declaramos con indignación santa, eso es una perversidad. A los islámicos, a los budistas, a los filósofos, a cualquier sistema religioso, filosófico, le decimos Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. A los psicoterapeutas que piensan que el hombre es un mono evolucionado, le decimos, el hombre es hombre desde siempre, hecho a imagen de Dios. A ellos que dicen que el hombre es bueno por naturaleza, le decimos, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El corazón del hombre está inclinado al mal desde su juventud. Aquellos que dicen que el enojo, la ira, la furia explosiva es producto de una sustancia química del cerebro, nosotros le decimos que no, eso se llama pecado. Pecado. Ellos promueven el cambio de conducta. Nosotros decimos, esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Decimos, el hombre necesita un cambio de corazón, no una conducta simplemente, una disposición nueva. El problema está en sus afectos, en sus deseos, y entonces sostenemos, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Frente a todo que dice, no, yo soy bueno, y que piensa que me va a ir al cielo por sus buenas obras, nosotros les decimos con compasión, que sus obras son trapos de inmundicia delante de Dios, que es pecador, pero también les decimos con esperanza que hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué nos rechaza el mundo? El mundo nos rechaza porque desafiamos sus planteamientos. No toleran que se les diga que todas las opiniones no son verdad. Y entonces comienza la persecución. Nos llaman intolerantes, pero ellos nos persiguen con desprecio. Nos llaman crueles, pero ellos nos matan con sus hechos o sus palabras. Nos llaman engañadores, pero ellos son ciegos, guías de ciegos. Nos llaman fanáticos, pero ellos nos amenazan, se burlan y crujen sus dientes contra nosotros. Mis hermanos, el Evangelio es una buena noticia, porque a pesar de que hiere, ¿sabe qué es lo que hace? Está dando la cura verdadera para el pecado que hay dentro de nuestro corazón y nos aleja. El Evangelio es buena noticia. Lo que pasa es que tiene que dar el diagnóstico correcto. Entonces hay que manifestar estas cosas para que se manifieste el poder de Dios para los que son llamados. Queridos, el Evangelio hiere el ego. El Evangelio hiere abandonar el escenario y colocar a Cristo en el centro. Denuncia su pecado. Desafía los planteamientos y le dice, el Señor ha dicho, Dios es un Dios de verdad. Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida. La palabra de Dios es perfecta, que sana el alma. El Evangelio de Jesús, hermano, es refrigerio para la humanidad. Es salvación para las personas. Pero también hay persecución.
sufrirá persecución, sufrirá. Pero hay buenas noticias. Tranquilo, tranquilo, porque el nombre de Jesús es poderoso. Amén. El nombre de Jesús es poderoso para consolar en medio del sufrimiento por la persecución, pero también para capacitarte para seguir predicando el Evangelio. El nombre de Jesús es poderoso para trastocar los planes de las personas que se levantan contra ti. Así que no temas, Dios está contigo. Dios está contigo. Jesús ha vencido la muerte. Él reina con autoridad. No hay autoridad más alta que Él. Tiene toda la autoridad soberana sobre el cielo y sobre la tierra. No hay un nombre más alto, más grande, más poderoso. Amén. Esto es lo que vamos a ver ahora. Me imagino que estar en la cárcel de aquel tiempo tenía que ser algo, wow. Si ya estar en la cárcel de ahora tiene que ser algo difícil, imagínate en aquel tiempo sin todas las comodidades que ofrecen las cárceles de nuestro tiempo. Esto tiene que ser algo trágico. Trágico incluso de estar en la cárcel por dar a alguien un falso testimonio. Pero aún más trágico cuando todo el poder político y religioso te ha metido en la cárcel simplemente porque un cojo ha sido sanado y ha predicado el Evangelio, que es refrigerio para el alma. ¿Por qué? Así que la presión, no podéis imaginar la presión que Juan y Pedro tienen sobre su espalda. Por cierto, Pedro, el que había negado 3 veces a Jesús hacía unos días, La presión es muy grande. Estamos en uno de los momentos clave de la historia del cristianismo. Porque el cristianismo no está muy difundido todavía. Acaba de comenzar este movimiento desde un aspecto humano. Juan y Pedro son los pilares de la iglesia. Mira, si se les convence a Juan y Pedro que no prediquen el Evangelio, se erradicó el problema. Si se les convence a ellos, que son los pilares de la iglesia, de que no prediquen la palabra de Dios, que no prediquen en el nombre de Jesús, se acabó el problema. Así que lo meten ahí en la cárcel. Una noche entera. Esto para ti diría, bueno, es poquito, pero para ellos, una noche entera, sabiendo que los que han puesto ahí a ellos es el poder de aquella época. El poder de aquella época, que tienen todo el poder, humanamente hablando, de quitarle la vida, como hicieron con Jesús. Como dice un predicador, creo que Satanás tuvo que aparecer en escena. No lo dice la Biblia, pero en uno de los momentos clave de la historia del cristianismo, donde está en juego el progreso o la eliminación total del Evangelio, me extrañaría que el príncipe de este mundo no se paseara por la cárcel. Ya lo hizo con Lutero. Tuvo que lidiar Lutero con el mismo Satanás cuando le pidieron que se retractara de sus escritos. Así que no creo que fuera menos con Juan y con Pedro. Vamos a usar de imaginación. ¿Te imaginas? En aquella cárcel, oscura, fría, bajo presión. El diablo podría aparecer y diría, ¿está vuestro Dios? Mira, sanáis a un mendigo y mira cómo os recompensa a vuestro maestro. Predicáis acerca de su nombre y os meten en la cárcel. Satanás tocaría la cuerda, como dijo Sugel, ¿recordáis Michelin? La cuerda donde tendía más uno, cuando uno tiende más hacia un pecado otro. Tocaría la cuerda del temor a Pedro, el que negó a Jesús 3 veces. No sé. Lo mismo bajo esta presión, podrían venir pensamientos de autocompasión. Podrían subir esos pensamientos al corazón. Qué pena de nosotros. Ir aquí solo. Bueno, mismo con este cojo ya que no es cojo. Pero qué injusticia. Creo que es hora a lo mejor de parar. Podrían hablar lo mismo. Yo creo que es que hemos sido muy radicales.
No lo hemos tomado muy a pecho eso de predicar el Evangelio. A lo mejor aquí poco a poco. A lo mejor hay que hacer algunas obras sociales antes y poco a poco tener un nombre de una institución y a lo mejor viendo los judíos y viendo a lo mejor los saduceos que hacemos cosas a favor del pueblo, nos vamos ganando la confianza y después vamos poquito a poco predicando el Evangelio. No sé, hermano, no sé. Pero estoy seguro que tuvieron que vivir una presión bastante grande. Y estos hombres están sujetos a pasiones como tú y como yo, de carne, como tú y como yo. Lo que no me extrañaría es que Juan y Pedro se olvidaran, no se olvidaran de las palabras que Jesús les dijo. He aquí, yo os envío como ovejas en medio del lobo. Y guardaos porque os entregarán a los concilios y a la sinagoga. Yo creo que esto le tendría que venir a la mente. Porque sí. Seréis llevados por causa de mí, para testimonios a ellos y a los gentiles. Lo mismo también estuvieran recordando, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparte de sí os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hicieron los padres con los profetas. Mira, estas palabras son poderosas para consolar. Poderosísimas. La persecución tiene la función de mostrarnos cuál es nuestra identidad. Si sufrimos por la causa de Cristo, la identidad es que somos hijos de Dios, siervos de Dios, como los profetas. No sé si has pensado en los profetas, qué maravilla. Estamos viendo un ratito ayer este programa de canciones que aparece. La voz, ¿no? La voz. Y había uno, es mi ídolo, ¿no? Y se vuelven locos. Una persona que canta. Y eres, de verdad, profeta. ¿Qué es la vida de los profetas? No te entiendo. Ellos que se metían en el secreto de Dios. Hombres simples. Hombres que no negociaban la palabra de Dios. Lo que Dios me diga, eso diré. Gente con un corazón apegado. Pues aquí te compara. Aquellos que son perseguidos son como los profetas. Siervos de Dios. La persecución también nos da conciencia hacia dónde vamos, hacia dónde se dirige el perseguido, hacia el cielo. Vuestro galardón es grande, ¿eh? Hacia allí vamos. Vamos bien cuando hay persecución. La persecución también nos recuerda la recompensa que nos espera. El galardón será grande. Mira, no sabemos si estos pensamientos estaban en la mente de estas personas, pero sí sabemos que estas personas fueron fortalecidos y consolados en medio de la tribulación, por medio de Jesús a través de su Espíritu. Es imposible soportar la entereza de esta persecución sin la intervención del Espíritu Santo. Es imposible. El poder político y religioso dirían, vamos a dejarle unas buenas horas en la casa. ¿Qué piensan? Seguramente se deprimirán, se van a desalentar, pero pasó todo lo contrario. Ellos fueron fortalecidos en el hombre interior. En el nombre de Jesús hay poder. Amén. Tomemos estos dos hombres en la casa, Juan y Pedro. Son sus pensamientos, sus deseos, ¿no? Ahí hay un montón de cosas, pero Jesús está allí por su Espíritu. Por otro lado, vemos al Sanedrín, sí, el poder político y religioso. Iban a sacarlo a juicio el día siguiente. Debían prepararse, claro. La sanidad del cojo era evidente. Así que hay que estudiar. ¿Qué vamos a hacer? Me imagino que tirarían del Facebook, Instagram o el LinkedIn de la época de aquel tiempo para saber quiénes son estos dos personajes, Juan y Pedro. Así que hicieron una investigación profunda de quién era Juan, de quién era Pedro, y después irían al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote diría, a ver, ¿quién es este que es muy impulsivo? El que estaba hablando. Y diría, ese se llama Simón.
¿Vale? ¿Y quién es el otro? Juan. Pero bueno, ¿de qué familia viene? Juan es el hijo de Zebedeo. ¿Y quién es Zebedeo? Eso no lo conoce nadie. O sea, tenemos dos nadie, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿cuáles son sus profesiones? Pues mira, por lo que hemos investigado son pescadores. Pescadores. Bien. Pero bueno, estaban enseñando. ¿En qué seminario se han preparado? ¿Dónde se han formado? ¿A qué universidad han ido? A la farisea, ¿no? Porque estaban predicando acerca de la resurrección de los muertos. No, que va. Esta gente estaban con el maestro el carpintero que murió, lo asesinamos hace unos días. Entonces sin problema, no pasa nada. Son gente del bulbo, sin letra. Discípulos de, bueno, no diré su nombre, de ese carpintero. Mientras esta gente pudieran estar indagando y preparando todo el juicio interrogativo que tendrían al día siguiente, Juan y Pedro continuaban bajo presión. Lo mismo recordando palabras de Jesús: os entregarán a los concilios, a la sinagoga, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por mi casa. Mañana os sacarán. Y ellos podrían decir: bueno, ¿qué vamos a decir? Mateo 10, 19, 20 dice: más cuando me entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que en medio de esa dificultad, Juan y Pedro, ¿qué? Acuérdate de las palabras de Jesús. No prepares nada. No le des vuelta a la mente. No prepares tu defensa. En aquella hora, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Juan? En aquella hora, el Espíritu Santo hablará con nosotros. Descansa. Te pon fuerza. Al día siguiente sacan a Juan y a Pedro y lo ponen en medio del Sanedrín, un grupo de 71 consejeros. El sumo sacerdote, sacerdotes, saduceos, escribas, fariseos, ancianos del pueblo, todo el poder judío. El Sanedrín tiene en su mano el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y se sientan en semicírculo. Y en medio de ellos colocan a estos dos pescadores y al lado de ellos el cojo que ya no era cojo. Juan y Pedro tienen frente a ellos a los que mataron a Jesús. El Sanedrín contra dos hombres insignificantes. Goliat contra David. Los influyentes de la sociedad contra los desconocidos. Los expertos contra los pescadores. Los sabios religiosos contra los hombres del vulgo y sin letra. Han indagado, han comprobado quiénes son y entonces les lanzan una pregunta. A ver, ¿con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Cuáles son vuestras credenciales? ¿A qué partido pertenecéis? ¿En nombre de qué emperador venís? Tecnología. Allí están ellos dos, contra todo ese poder. ¿Qué potestad había hecho esto? ¿Con qué potestad? Juan y Pedro se miran a lo mejor y no están asustados. ¿Vas tú o voy yo? ¿Se lo dices tú o yo? Claro, Pedro es más impulsivo, así que Pedro sale y lleno del Espíritu Santo dice: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Esto le estaba mostrando que no estaban de acuerdo con ellos, con la resurrección. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vosotros que decís que edificáis la casa de Dios
habéis desechado la piedra principal, el fundamento. Este Jesús es más que Abraham, más que Moisés, más que Salomón. Estas son piedras, Salomón son piedras, Jesús es la piedra que soporta todo el edificio. Si la desecháis, desecháis a Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Te imaginas estas palabras allí? Escuchan esto, y entonces reconoce que Juan y Pedro han estado con Jesús. No lo pueden creer el denuedo que tiene. No pueden contradecirle. No pueden acusarlo de nada. Además, el milagro es evidente. No pueden negarlo. El pueblo ha visto con sus ojos también este milagro y lo tienen allí delante. Así que no pueden dejar en la cárcel a Pedro y Juan. Se comienzan a poner nerviosos. No saben qué hacer. Le dice, mira, iros que vamos a hablar. Vamos a ver qué hacemos con ustedes. Dice, como lo pongamos en la cárcel o lo matemos, se nos echa el pueblo encima. ¿Pero qué vamos a hacer? Pues vamos a amenazarlo. Así se callarán. Entonces lo amenazaron. Mira, no habléis más en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué dice Pedro de nuevo? Y Juan, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué ha pasado aquí? Pedro y Juan le ha dado una paliza de libro a estos grandes de este mundo. Goliat, con toda su fuerza y experto en la lucha, ha caído delante de un pastorcito de ovejas. Los iban a interrogar, pero acabaron primeramente contra las cuerdas y después contra la lona. Los querían callar, pero ¿sabe qué hicieron? Proclamar el evangelio a ellos mismos. Lo querían acusar, pero ellos fueron acusados por el Espíritu Santo a través de las palabras de Pedro. ¿Qué ha pasado aquí con esta gente débil, del vulgo y sin letra? Que el nombre de Jesús es poderoso, poderoso, poderoso. Ese es el espíritu que nosotros tenemos. El espíritu de Cristo está en nosotros. Y bajo la presión, el Espíritu Santo nos llena, nos insufla de su poder y nos da de nuevo, nos da valentía y nos da autoridad. Amados hermanos, vamos a pasar tiempos de persecución. Pero recuerda que el nombre de Jesús es poderoso. Amén. Jesús nos va a consolar en medio de esta situación. Jesús también nos va a capacitar. Si hace falta delante de políticos, de reyes, no temas lo que te pueda hacer el hombre. Porque no hay una autoridad más alta, más predominante, más segura, más fuerte que cualquier autoridad. Jesús de Nazaret. Amén. El Cristo, el Señor, su poder se manifiesta en la debilidad humana. Está en juego tu trabajo por vivir como es digno del Evangelio. No temas. Jesús es el Señor. Amén. Lo mismo puede estar en juego la armonía en tu hogar. Porque sabes que si tú vives de acuerdo al Evangelio, se puede levantar en contra tuya el cónyuge, tus hijos. Esa armonía es una armonía falsa. Si tú quieres armonía, quitando la cruz, quitando aquello que ofende por el Evangelio, eso no es armonía, esto es una amenaza que te tiene cogido y te tiene callado. Así que cuidado. Haz lo que Dios quiere que hagas. Cueste lo que cueste. Él está contigo. Él está contigo. ¿Qué te pueden hacer? ¿Qué te pueden hacer? ¿Hay burlas? ¿Hay rechazo? ¿Hay amenaza por proclamar el Evangelio? Pues recuerda siempre que Jesús, el nombre de Jesús es poderoso. Amén. Vamos a terminar observando. Vamos a observar estas cosas. Fíjate lo que pasó. Cómo produce un efecto rebote para aquellos que se oponen. Si vas en contra de este nombre, de Jesús de Nazaret, se produce una reacción inversa, indeseada, todo lo contrario. Los dirigentes políticos, religiosos, movieron cielo y tierra para extirpar el cáncer llamado Jesús. Primero persiguieron a Jesús, ¿recordáis? Blasfemaron contra él, le dijeron que eran el príncipe de los demonios, lo tentaron, tuvieron consejo para destruirlo. La luz manifestaba sus pecados, entonces tramaron el arresto, contrataron a Judas, lo declararon falsamente de blasfemia. No cesaron en la idea hasta que Pilato finalmente cedió.
Mientras Jesús está en la cruz, se burlan de él. Y por último inventan la teoría del fraude, la teoría del robo, del fraude del cuerpo de Jesús. Así que dice, todo está finiquitado. Nos cargamos este movimiento. Todo está despachado. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que ahí es donde comienza todo. Ellos fueron colaboradores directos de la obra más increíble que ha habido en esta humanidad, la redención, la salvación. ¿Y sabe qué significa esto? Que hay perdón de pecados. ¿Y sabes qué significa eso? Que el Espíritu Santo está para su pueblo. Así que tienen un problema. Han matado a Jesús, pero hay miles de Jesucitos. Porque el Espíritu que habitaba en Cristo habita en su iglesia. Habita en cada uno de los creyentes. Tienen un problemón. Porque se creen que con Jesús han finiquitado, han matado todo ese movimiento, lo ha extirpado. Sin embargo, ha pasado todo lo contrario. Porque la cruz significa que hay perdón de pecado. Y que ya el pueblo se puede reconciliar con Jesús. Y que el Espíritu Santo es para todos aquellos que creen en el nombre de Jesús. Así que ahora tienen un montón de Jesucitos por allí, llenos del poder del Espíritu de Dios. Fíjate lo que pasa, versículo 4, pero muchos de los que habían creído la palabra, creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Esos pescadores no se habían dado cuenta del Sanedrín que eran pescadores de hombres. Amén. Esto es para poner un emoticono de esos de risa, ¿no? Dios se ríe desde el cielo cuando se levantan contra Él y contra su ungido. A Dios no le coge por sorpresa las cosas. Dios ordena todas las cosas, todos los actos, para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. El Sanedrín quería desalentar a Pedro y a Juan, pero están más confortados que nunca. Son sacados de la cárcel, lo interrogan, lo quieren amedrentar, pero sucede lo contrario, porque están llenos de poder, de convicción. Temen, pero ¿a quién temen? A Dios. No ceden ante las presiones. Y en un tono cálido, bonito, agradable, les dice, varones israelitas, mira, os voy a predicar el Evangelio. ¿Qué oportunidad me habéis dado? ¿Te das cuenta, amada iglesia? ¿Te das cuenta que el nombre de Jesús es poderoso? ¿Te das cuenta que no hay una autoridad más alta? Ir en contra de Jesús es una locura, es una necedad. Temer al hombre en vez de a Jesús es absurdo, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Nunca, jamás, porque el Señor está allí. Amén. ¿Qué quiero decirte? Que te animo en este día a que proclames el nombre de Cristo. Amén. Con fidelidad. No modifiques nada. No quites nada para evitar que las personas se molesten contigo, no. Sufrirás persecución, pero vas a experimentar su poder. Amén. Vas a ser consolado, vas a ser fortalecido. Se te abrirá incluso más puertas para predicar el Evangelio. Y Jesús te va a capacitar en los momentos de presión. Ánimo, hermano, ánimo. Toma decisiones. Toma en serio el mandato de Cristo. Ir por todo el mundo y a ser discípulos. Amén. Señor os bendiga. Gracias, Señor, gracias.